El video que les voy a mostrar a continuación contiene imágenes bastante sensibles. Es un exorcismo real. Veamos el video y te pido que te quedes hasta el final porque te mostraré algo que te sorprenderá. Veamos el video. We had a case, she was a victim of witchcraft. We were praying. And then, afterwards, parang sinabi niya na nasusuka siya. Okay. So, ako kumuha kaagad ng plastic bag. So, lumapit ako sa kanya, itinapat ko yung plastic bag. So, expecting na ang lalabas doon yung kinain niya. Claro, yo esperaba que saliera la comida. Pero isa na yung kinain niya lumabas mga pako. Claro. So, yung mga pako nandun sa plastic bag. So, I saw the nails coming out. Lumalabas sa bibig niya. Tapos, talagang pag lumabas, yung nails, kumpul-kumpul siya. Tapos may mga alambre. Sabi. At doon nagulat ako. Totoo nga talaga. Claro. Lumabas sa katawan niya, hindi lang sa bibig niya, sa iba pang parte ng katawan. At talagang totoo. Para sa akin, saan ang galing to? Hermanos, realmente esto parece sacado de una película de terror, pero a mí no me sorprende porque si leemos las entrevistas, por ejemplo, que le han hecho al padre Gabriel Amort, él decía y explicaba que le ocurrían situaciones así como las que acabamos de ver en el video, incluso peores. A continuación te voy a compartir un compilado de algunas entrevistas que le he hecho a varios exorcistas donde nos cuentan sus casos más aterradores. Veamos los videos. Esa es la cosa, que hay casos que tú, claro, ves pues, que son muy... Una persona que vomita una masa de barro tamaño calabacín por la boca. Se está manifestando el entierro que le habían hecho. Una mujer que le habían hecho un hechizo para que no se casara con su hijo y su hermano. Y empezamos a rezar. Y el día de la boda, la noche del día de la boda, expulsó por sus partes 2 bolitas de gusanos vivos. Me contaba el esposo. Y que era la materialización de que ese hechizo con el sacramento del matrimonio se había destruido. Y entonces había expulsado, siempre los bichos es señal de Belcebú, que es el señor de las moscas. Siempre que hay bichos, moscas, bichitos, lo que sea, siempre son demonios de envidia, de celos, de rencores, de envidia, bueno, pues uno se encuentra pues de todo, y entonces cosas pues que a lo mejor no son muy espectaculares, pero por ejemplo, una mujer que yo tenía la sensación de que estaba poseída, pero no daba la cara, y estuve un año haciéndole una oración de liberación potentísima, no exorcismo, porque eso los exorciza a los poseídos, potentísima, hasta que el día 5 de agosto, Día de la Virgen de las Nieves, que al parecer es el día del cumpleaños de la Virgen, según dijo en una revelación privada, bueno, pues el día de la Virgen de las Nieves, el Espíritu Santo me pone, pregunta, y entonces, el nombre de Jesús, dime quién eres. Y empezó un demonio a chillar, me dijo el nombre, lo expulsé y se fue. Pero digo, aquí hay más. Y así seguí preguntando hasta 7. Y cuando habían salido los 7, yo tenía la sensación de que quedaba algo todavía. Y era el mudo, que era el último que quedaba, era el que había tenido oculto, escondidos a los otros 7 demonios. Y había estado resistiendo, había aguantado un año de oración de liberación potente, impresionante. Entonces, pues eso, o sea, a veces cuando uno ve cómo chillaban esos demonios, y cómo chillaba el mudo, yo no he visto nunca el mudo chillar tanto, pues claro, es muy llamativo, ¿no? O sea, te encuentras muchas cosas que son muy bonitas y que sobre todo, a mí lo que, como digo siempre, yo cuando empecé a ejercer este ministerio, empecé a perder la fe, porque la fe es creer lo que no se ve. Pero cuando tú empiezas a ver lo que antes creías, ya no necesitas fe. A mí no necesito que me cuente nadie el poder de la intercesión de los santos, porque he estado en batallas muy serias y invocar a un santo determinado y ser espectacular, como se iban ante San Pío de Pietrelcina. Decían, no, el Barbas no, le tenían pánico. ¿Por qué? Porque lo habían atacado mucho y el Señor le ha concedido un gran poder intercesor. San Juan Pablo II, San Juan María Vianney, Santa Gema de Galgani, Santa Laurita de Montoya, una santa colombiana. Sí. O sea, hay
unos santos. Yo no necesito que me diga nadie el amor que nos tiene la Virgen y cómo nos ampara y acude inmediatamente cuando se le invoca. O sea, esto que dijo San Bernardo, acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que nadie que haya acudido en tu invocándote haya sido desamparado de ti. Pues es que jamás me ha pasado. Ha sido invocar a la Virgen y entonces acudir a la Virgen y cambia totalmente el panorama. Ella va siempre con San Miguel, que es el que le hace el trabajo sucio, y por así decirlo, ¿verdad?, entre comillas, y va con San Miguel y entonces y ella nunca mira a los demonios, nunca les da protagonismo, siempre mira a Dios, al Padre, a su Hijo, al Espíritu Santo, y es impresionante su señorío, su poder, el poder de la señora. Que estaba contando que estaba en el puerto estaba en Isla Cristina, aquí en ese puerto pesquero, y entonces celebré la misa el primer domingo de vacaciones, estaba echando una mano en la parroquia, aunque estuviera de vacaciones y trabajando en mi libro, pues, y entonces al acabar me viene unas dos señoras, me dicen, queremos hablar con usted. ¿De qué? A solas. Queremos que usted pues le rece, ¿no? Entonces le impuse las manos, efectivamente tenía una posesión muy grave, frené porque estaba todo el mundo en la puerta, y digo, aquí mañana salimos en la televisión. Entonces, pues no se trataba de montar el espectáculo. El show, claro. Y bueno, hablé con el párroco habló con el obispo me pidió que la atendiera durante mi estancia allí en Isla Cristina, y así lo hice. La primera sesión que tuvimos estaba en el despacho parroquial confesándola antes de empezar el exorcismo. Y entonces dejé la puerta abierta por si acaso. Y le cambia, cuando estaba dándole los consejos, le cambia la voz, le pone voz de hombre y empieza a decirme, qué mentiroso que eres, en isleño, en el dialecto, vamos, la manera de hablar propia de la isla, de Isla Cristina. Y entonces, pues me lo dijo por segunda vez y a la tercera se me lanzó como un gato o como un leopardo, vamos, era una cosa. Entonces salí zumbando por la puerta, llamé a los auxiliares que me iban a ayudar en el exorcismo, la exorcizamos, y al acabar llamé al cura que nos estaba formando a los exorcistas que habían nombrado el cardenal Rocco allí en Madrid, 8 exorcistas. Y entonces, pues le llamé y le dije, mira, ha pasado esto, y me echó una bronca tremenda. No sé si se dice bronca ya por allá. Sí, pues eso, me echó un rapapolvo, pero ¿cómo te has ido? Digo, ¿cómo que cómo me he ido? Pues estaba muerto de miedo. Y me dice, miedo, el que tienen los demonios de tu poder sacerdotal. Lo que pasa es que él sabía que tú no conocías ese poder. Claro. En lo sucesivo le dices, en el nombre de Jesús, déjale acabar la confesión. Y el que se va es él, y no tú. Y les puedo asegurar que a partir de ese momento yo no me he ido de ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque es el poder que Cristo ha dado a su iglesia. Un poder que está significado en el báculo del obispo. No sé si se han fijado que el báculo, ese bastón callado de pastor, acaba en una serpiente. Sí. Es el poder que Cristo ha dado a su iglesia sobre los demonios. Pero como eso es muy desconocido, porque no nos han hablado de eso, pues por eso se ha dejado de... Es un ministerio que ha estado durante décadas prácticamente en desuso. Quedaban en el mundo el padre Mancuso, el padre Lara, por Argentina, el padre Amor en Italia, el padre Amantini, a quien sucedió el padre Amor, y pocos más en todo el mundo. Era una cosa terrible el abandono en que había caído este ministerio. Justamente en el siglo en que el Señor le había revelado al Papa León XIII en que el diablo iba a ser soltado por los pecados de los hombres, iba a recibir una autoridad que no ha tenido en toda la historia de la Iglesia. Entonces, como es evidente que ahora mismo está súper suelto. Esto, en este libro de El Quo Vadis Ecclesia, donde vas Iglesia celebrando en falso los sacramentos, donde explico cómo hemos llegado a esta gran apostasía, el primer capítulo explico el decálogo. Pues cómo estamos en el antidecálogo, lo contrario de cada uno de los 10 mandamientos. Y eso, pues porque está la acción de los demonios, siempre hablo en plural, no es el demonio, son muchos. La acción de los demonios, pues están a sus anchas. Pablo VI lo dijo, el humo de Satán ha entrado dentro de la Iglesia y está saliendo por las rendijas, ¿no? En esos momentos, pocos días antes, había habido una consagración en el Vaticano, en una de las capillas del Vaticano, habían hecho una misa negra. Yo pensaba que eso era como conspiración que uno escucha tanto en internet. No, esto no son conspiraciones, eso es la conspiración, era del diablo, de los diablos. Pero no, y no son gente conspiranoica, son realidades, el propio Papa lo reconocía porque estaba viendo las consecuencias pues muy notorias, muy claras, ¿no? Entonces, wow. O sea, entonces te encuentras de todo. Claro. Te encuentras una persona que levita, precisamente esa persona que levitaba se le partió el corazón a su madre viendo la escena,
Es un síndrome de corazón roto que se llama. Se te parte un músculo del corazón y normalmente mueres. Lo que pasa es que la saqué, me impuse las manos, porque me lo sugirió el espíritu. Yo no pensaba en ponerle las manos. De hecho, no lo hacía hasta ese momento a la gente. Y le impuse las manos. Y luego, cuando ella después me contó, que salvó la vida, me contó que cada vez que recibía la imposición de manos era como si le entrara oxígeno en su cuerpo, se estaba muriendo, ¿no? Entonces la dejé recostada en un banco, seguí exorcizando al hijo, pero yo no estaba tranquilo, volví a salir, me dijo que no le dolía el brazo, porque claro, no era un infarto, era otra cosa peor, ¿no? O distinta al menos. Y entonces, pues, suspendí todo y fueron al hospital, ya la estabilizaron y tal, y a los 15 días se le manifestaron Jesús y la Virgen. Tomó la palabra la Virgen y dijo, hemos venido Jesús y yo para que sepas 3 cosas. Estaba todavía en el hospital. Primera, que no moriste, porque yo detuve la enfermedad a través de la imposición de manos de ese sacerdote. Segunda, a partir de ahora, tu esposo y tú os olvidáis de vuestro hijo. Nos vamos a encargar Jesús y yo. Y luego ha sido una maravilla, porque el joven cambió, tenía orden de alejamiento a su mujer y sus hijos, cambió totalmente, ahora es un padre de familia estupendo, un esposo estupendo, se han reconciliado, ha sido una cosa maravillosa. Bueno, pues porque si seguís en contacto con él, vas a morir y no conviene que mueras ahora. Y tercera cosa, tenéis que ir a ver a ese sacerdote que está totalmente ajeno a lo que ha sucedido a través de su imposición de manos para que sepa lo que ha pasado y que yo quiero que lo siga haciendo y que vaya a hospitales a imponer. Y fíjese, unos meses después, en el mes de septiembre, esto era enero, en septiembre, el obispo me nombra capellán, además de en una parroquia, me nombra por las mañanas capellán de un hospital. Digo, esto cuando la Virgen se empeña en una cosa, esto no hay que le lleve la contraria, porque es... Y así fue, ¿no? Bueno, recuerdo algunos casos que me impactaron. No es el mismo patrón el que se vive en cada exorcismo, en cada persona que está poseída, porque son diferentes demonios, diferentes tipos de demonios, y esto cambia también la acción sobre la persona víctima, ¿no? El poseso. Entonces, recuerdo yo un caso de una persona que invocaban a la muerte en familia, lo hacían toda la familia, invocaban a la muerte, y la muerte venía, o este espíritu entraba en uno de los muchachos y se comunicaba con toda la familia, pero esto lo hacían normalmente, o sea, era para ellos un pasatiempo. Pregúntale, ¿verdad? Vamos a preguntarle ahora a la llamada Santa Muerte, que de santa no tiene nada y que de muerte tiene mucho. Le preguntaban pues cosas, ¿no? Que querían saber del futuro, etcétera. Y entraba el espíritu de la muerte sobre el muchacho y el muchacho empezaba a hablar este espíritu, ¿no? Pero ellos se quedaron muy preocupados cuando el muchacho ya no salía del trance, no podía salir del trance. Se quedaba en un trance y ya no podía salir. Entonces fue cuando asustadísimos recurrieron buscando un sacerdote que les ayudara. Yo estaba en otra parroquia, ya esto fue hace muchos años, y recuerdo que sí, les ayudé a salir adelante porque le hice algunas oraciones de liberación, de exorcismo a este muchacho, y se pudo liberar, ¿verdad? Con 2, 3 ocasiones en que lo vi, se liberó totalmente. Recuerdo ese caso, pero sí me insultaba, me decía malas palabras, me decía muchas groserías, ¿verdad? Y no podía regresar en sí el muchacho. Recuerdo otro caso también de un muchacho que hizo pacto con el diablo y un día lo trajeron aquí a la catedral. Era un hombre, sí, que venía hablando en otros idiomas, hablaba en latín, hablaba otros idiomas. Wow. Sí. Y bueno, pues también se ponía muy violento, ¿no? Cuando hacíamos el exorcismo. Y bueno, pues son casos que he tenido. No me ha tocado así tampoco cuestiones de levitación, ese tipo de cosas, no, pero crisis fuertes en las personas, algunas sí. Padre, y por ejemplo, ¿cómo lidiar con un sentimiento pues que es humano, que es el miedo? O sea, en esos momentos. Bueno, yo creo que cuando Dios llama a una persona a un ministerio, por ejemplo, el sacerdote,
le da lo que se llama la gracia de Estado. La gracia de Estado. Entonces, es una gracia que también tiene el matrimonio, por ejemplo. El matrimonio tiene la gracia de Estado matrimonial, los casados para cumplir sus deberes de casados. Y el sacerdote tiene una gracia especial también que lo ayuda a cumplir con sus deberes sacerdotales. Yo personalmente no tengo miedo porque sé que tengo el respaldo de mi obispo. Y cuando uno se sabe respaldado por el obispo, autorizado por el obispo, uno no debe de tener miedo, porque está en esa autorización que te da el obispo, está toda la iglesia contigo. Estás autorizado para realizar el exorcismo y la iglesia está contigo en ese momento. Yo no hago nada si no es con la autorización del señor obispo. No puedo y no debo. Yo cada caso se lo consulto porque así me lo ha pedido él, que le consulte los casos, que le diga de qué se trata y entonces él me autoriza a hacer el exorcismo. ¿Verdad? Hasta ahorita no me ha negado ninguno, porque yo cuando le presento los casos, pues ya tengo que haber pasado a la persona por un discernimiento para ver si se trata realmente de una posesión diabólica. ¿Verdad? Pero a tu pregunta respondo, no tengo miedo. Hay algunas ocasiones en que sí me he estremecido, no te digo que no. Claro. Yo recuerdo una persona, por ejemplo, que empezó a contarme su vida y no era un exorcismo aquello, ¿verdad? Pero me empezó a contar su vida y había ciertas cosas oscuras en la vida de esta persona. Era un hombre y estaba esta persona, pues, parecía una mujer, era un hombre vestido de mujer. Y entonces recuerdo que empezó a contar su vida y de repente entró en un trance que empezó como a arrastrarse por el suelo como una culebra, ¿verdad? Muy impresionante. Yo me quedé muy, muy impresionado con eso y empecé a orar nada más, ¿verdad? Y lloraba y gritaba y jadeaba a la persona y se retorcía como una víbora, como una culebra. Muy, muy impresionante. ¿Verdad? Me han tocado situaciones así, por ese estilo, en donde sí me ha dado cierto temor o fuerte impresión. Ok, padre. Sí, Padre, pero, por ahí alguien... Sí. No, pero por lo general no es algo que me dé miedo. Nunca me han golpeado, nunca he sido golpeado por una persona poseída, ¿no? Entonces, pues uno procura también estar en gracia de Dios. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Lo que decías, el exorcista tiene que ser santo, pues yo te digo que no hay, probablemente hay exorcistas santos, no lo dudo ni tantito, ¿verdad? Pero sí, el exorcista tiene que tender a la santidad, tiene que caminar por ese camino, ¿verdad? No puede llevar una vida sacerdotal sin oración, una vida sacerdotal que tenga puntos ahí oscuros. No. Uno tiene que ser una persona que esté en estado de gracia y con la autorización del obispo. Creo yo que son dos cosas muy importantes, que la persona sea una persona de oración, una persona que esté en estado de gracia, que ame la propia confesión, confesarse, ¿no? Uno, y con la autorización del obispo son, creo yo, que los requisitos mejores para ser exorcista. Claro, también se necesita, pues, estudiar ciertas cosas para discernir bien los casos, ¿no? Ok, padre. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de películas y pues usted recomendó esta última que acaban de estrenar, pero incluso yo vi en su Twitter algo que usted hablaba sobre las películas de terror, o sea, que las personas que solían hacer este tipo de cosas, pues no estaba bien. De hecho, pues alguien acá una pregunta, padre. El que uno vea una película de terror o video sobre fantasmas que a veces suban en las redes sociales es malo. O sea, ¿qué puede traer ese tipo de cosas para una persona? Creo yo que no es sano estar mirando tanto tiempo a la oscuridad. Ok. O sea, el ver la oscuridad, el mundo de la oscuridad con películas de terror, pues es alimentar el espíritu con la oscuridad. Y hay personas muy sensibles que a esto les provoca daño. Yo tuve una chica hace un tiempo en donde la familia la trajo, era una chica de 15 años, en donde la familia la trajo y
me dijeron, pues nuestra hija está poseída, ¿verdad? Queremos que a ver si le puede hacer el exorcismo. Les digo, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene la niña, ¿no? Y ya preguntándole a la chica y a sus papás, pues me di cuenta de que ella estaba obsesionada con películas de terror. Entonces vio una película de terror que le impresionó tanto que en la noche soñaba estas cosas, soñaba calaveras, soñaba monstruos, soñaba todo, demonios y todo ello. Y al día siguiente tuvo una crisis con sus padres que la llevó pues a actuar con descompostura, o sea, con un cierto grado de locura, que dijeron está poseída esta mujer, ¿no? Pero ya viendo el caso, uno se da cuenta de que la persona no trae traumas de la infancia, no trae nada, no trae contacto con el mundo esotérico, nada de eso, sino que son simplemente películas de terror que ha visto la persona, que le impresionan y que la conducen a una crisis, ¿no? De ese tipo. No hicimos ningún exorcismo porque no consideré que la persona necesitara un exorcismo. Uno necesita tener certeza moral de que es el demonio el que posee a la persona para poder proceder al exorcismo. Y como no tenía esa certeza, sino que había pues un antecedente de películas de terror, yo dije, pues no, aquí no procede el exorcismo, verá solamente que la niña no vea películas de terror. Y ya se soluciona el problema, ya el problema está solucionado prácticamente, ¿no? Una mente de 15 años es todavía una mente muy tierna, muy frágil, muy impresionable y puede sufrir este tipo de crisis, ¿no? Cuando se expone mucho a la oscuridad. No aconsejo yo las películas de terror y es una cantidad impresionante de películas de horror que vemos hoy en cartelera, ¿no? Como que hay mucha obsesión también. Más que todo en las sectas protestantes, pues se habla mucho, y de hecho casi que todos sus cultos se basan en eso, que el pastor saca demonios y que el pastor hace esto, que el pastor hace lo otro. Yo le hago una pregunta, ¿un pastor puede realizar un exorcismo? Mira, casualmente, no este domingo, sino el domingo anterior, la palabra en Mateo nos habló de cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres mi iglesia y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo le explicaba a la persona algo que le dije, nunca se les olvide, se llama la sucesión apostólica, el poder transmitido de Cristo a Pedro. Ese poder de Cristo a Pedro lo transmitió también a los primeros obispos y los primeros obispos sucesivamente a los primeros padres que formaron. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene ese poder en el mundo? El sacerdocio católico, los obispos. Los obispos nos los pasan a nosotros por la ordenación. Yo por mi ordenación sacerdotal tengo el poder de perdonar los pecados, de hacer presente a Cristo en la Eucaristía y de ejercer cuando me nombren el exorcismo. Entonces, el único que puede quitar, arrancar del cuerpo de una persona al demonio es un sacerdote católico y nombrado exorcista por su obispo. Un pastor, que puede pasar, un pastor puede mover la persona, puede hacer que el maligno se presente, pero no lo va a sacar. Es decir, le va a hacer más daño a la persona, porque la persona va a durar 10, 20 años orándole, y los 10 y los 20 años el enemigo va a estar allí, y el pastor no va a poder sacar. ¿Ok? O sea, se va a manifestar, claro que sí, porque él está orando, y yo lo sé que es así, pero no va a poder hacer el fin, que es quitar de allí el maleficio, el demonio, el diablo. Entonces esto es delicado. En la iglesia, por ejemplo, evangélica, todo el mundo es exorcista. O sea, en nuestra iglesia católica, como te digo, es algo muy regulado por los obispos. Entonces, hasta en eso nos damos cuenta de que en la iglesia católica, yo le decía a los fieles, hay profesionalidad, ¿ok? Hay profesionalidad. Es decir, tenemos que saber utilizar los dones de Dios. Cuando a mí me llega una persona y me dice, padre, ¿qué vio usted cuando me puso la mano? Yo le dije, no vi, bueno, no vi nada. ¿Por qué? Es que a mí me dijeron que vieron esto y aquello. Yo le digo, no, abuela, eso es brujería. ¿Sí? Nosotros no estamos viendo nada, nosotros oramos con la oración de la iglesia. Hay que tener cuidado con eso, porque es que de este mundo del exorcismo al mundo de la superstición está muy conectado.
Entonces siempre nos va a llegar la persona que nos dice a nosotros, padre, no pise aquí, porque si usted pisa esa agua, a usted le va a doler la pierna. Entonces me está dando a entender que le está dando poder a eso que creen eso. Entonces, por eso te decía, es muy delicado. Incluso a mí me ha tocado orarle a pastoras. A mí me han traído pastoras para hacer la oración de liberación porque ellos mismos se han dado cuenta que no han podido con el enemigo en los años. Entonces, Wow. sí, entonces esto es delicado. Esto es delicado. Lo único, todavía en el diácono puede, ahorita en la nueva, como dicen las nuevas normas de la Asociación Internacional de Exorcistas, dicen que el diácono es un exorcista, como quien dice, aprendiz ayudante del exorcista, del padre. Pero el sacerdote es el único que tiene esta capacidad, siempre y cuando nombrado por el obispo. Si no está nombrado por el obispo, va a pasar lo mismo que el pastor, le va a hacer la oración, pero no lo va a poder quitar de allí, porque el demonio sabe que no tiene la autoridad para sacarlo por el obispo. Padre, y disculpe pues si le pregunto esto, o sea, porque pues me imagino que en estos casos pues hay confidelidad con el pastor o la pastora. ¿Cómo se acercó un pastor a un sacerdote católico? O sea, cuando supuestamente pues ellos predican que la iglesia católica es falsa, que la iglesia católica es la ramera y que la iglesia católica todo lo demás. ¿Y cómo un pastor fue a pedir ayuda de liberación a un sacerdote? Es interesante, incluso en la iglesia la gente estaba todas impresionada, ¿verdad? Pero así sería la preocupación, así sería la forma de cuántas veces lo oraron y se dieron cuenta que no podían hacer nada. Y aquí, por ejemplo, se dice, pues bueno, el padre tal es el que hace los exorcismos y esas cosas, y me imagino que así llegaron a mí, ¿ok? Buscando la forma. Me imagino que irían, mira, yo no sé dónde irían de verdad, o quizás yo fui una de las últimas alternativas, en nombre de Dios, pero llegaron hasta mí, y eso me dio una gran enseñanza a mí, de lo que te estoy diciendo, de que los pastores, los hermanos evangélicos pueden hacer oración de liberación, pero no quitan, no arrancan al demonio de allí donde está. Wow, interesante, pues y ojalá que, como siempre decimos, lo que pedimos es la unidad de los cristianos y pues que estos pastores se den cuenta de que pues no tienen la autoridad para hacerlo y pues regresen a la iglesia, la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Padre, usted de Yaracuy, ¿cierto? Yaracuy, San Felipe, sí. Yaracuy. Bueno, para las personas que no son de Venezuela, ¿okay? El estado de Yaracuy es famoso, entre comillas, ¿okay? Porque pues, es una fama pues, que no es buena, donde pues, hay un centro espiritista, una montaña que es muy famosa, no solamente por los espiritistas y brujos en Venezuela, sino de otras partes del mundo, ¿okay? Que es la montaña de Sorte. Entonces, me imagino que usted pues ha convivido con esto porque eso forma parte como de la idiosincrasia de la gente de Yaracuy, ¿no? El tema de la brujería, de María Leonza, de la montaña de Sorte. Entonces, ¿cómo es vivir en un lugar donde se le da tanta importancia a estos temas espiritistas, ocultistas, que tristemente a veces lo mezclan con el cristianismo? Mira, me acordaste cuando estaba estudiando en otra parte que nos decían a nosotros los brujos. Siempre que decimos que sí. Nosotros los brujos, viene de la cuna de allá. Quizás también por eso aquí nos hacemos exorcistas, buscamos la forma, porque es que vivimos sumergidos de estas prácticas. O sea, las personas en Yaracuy tienen mucha superstición. O sea, aquí todo el mundo, mira, no consigue trabajo y es que le tienen un trabajo montado. O sea, le duele la cabeza y es que le tienen un maleficio y le están echando brujería. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos para dar respuesta a eso, de que la gente cuando se sienta mal, cuando se sienta que está atacada por el mal, no vaya a la brujería, sino que vaya al sacerdocio. Es lo que queremos hacer siempre, ¿sí? Entonces, no es tan fácil porque me acuerdo que hace unos años el Papa Francisco estuvo en Cuba, y en la jornada mundial, las personas estaban en la iglesia vestidas de blanca santero,
y escuchando la misa, y les preguntaban qué hacían ahí, y decían que yo era muy católico. Bueno, pasa que igual también vamos a ver personas que llegan a la iglesia con collares, con el deck en las manos, y entonces nos dicen que somos católicos. Yo soy amigo del padre Luis, dicen ellos a veces, está el padre, y puede ser verdad, pues que era en la iglesia católica. Entonces puede pasar que la persona vaya a la iglesia, pero también le guste, o sea, es lo que llamamos nosotros el sincretismo religioso. Y es lo que ha pasado en la brujería. Por ejemplo, en santería, ver a la imagen de Santa Bárbara, pero para ello es Changó en la santería. Entonces, tú vas a un altar y ves al Santo Niño de Atoche, de Colombia, que es el Eguá, ves a Changó, que es Doña Santa Bárbara, y entonces es una confusión porque tú dices, bueno, pero parece católico, padre, porque es que mira, aquí están los santos. No. Y ha pasado también pasaba que tenían mucho José Gregorio Hernández, nuestro santo venezolano. También. Acá lo tienen como todos esos brujos. Sí, es una confusión grande y para eso estamos nosotros, para ayudar a sacar a la gente de allí, de que a veces cuando la gente me dice, mira, se llama santería, yo le digo santería. No, ¿por qué se llama santería? Ahí no hay ningún santo, le digo, ejemplo. Pero es la cosa de que han ligado lo católico con también lo espiritual de santería. Y eso también tiene su historia, porque la brujería fue traída de Nigeria a Cuba. Y en Cuba, como no podían seguir más, se bautizaron. Y entonces cuando se bautizaron tenían las prácticas yoruba y las prácticas católicas. Y de allí viene esa liga, esa mezcla que se vino a estos países. Rojo, llegó sin ningún tipo de impulso, sino estando solamente allí, sin impulsarse, saltaba de un lado hacia otro, menos unos 4 o 5 metros. Bueno, algunas, no fui tan amante de las películas de terror ni nada de esto, pero digamos que muchas de las películas, estas películas son muy pintorescas, ¿no? Son muy Hollywood. Y tengo que decir que un exorcismo real pues es mucho más fuerte en muchos sentidos. No porque volteen la cabeza hacia atrás o porque sabe qué corta, sino porque la gente no se alcanza ni tan siquiera a imaginar lo que significa percibir la presencia real de Satanás en ese momento. Pero pues por supuesto, hay cosas que uno no espera, ¿no? El enemigo cuando posesa a una persona puede obrar a voluntad en el cuerpo de esa persona, esto haciendo que la persona tenga movimientos, sonidos o situaciones totalmente disímiles o distintas a los que ustedes y yo estamos acostumbrados a vivir en la experiencia humana. Yo recuerdo, por ejemplo, que atendí a un chico al cual ya quiero muchísimo. Fue un caso particular de algo más de seguimiento de un año tal vez, de una de las ciudades de Colombia. Y este chico, cada vez que yo lo atendía, se ponían todas las pupilas rojas, completamente todo el ojo rojo. Llegó sin ningún tipo de impulso, sino estando solamente allí, sin impulsarse, saltaba de un lado hacia otro, menos unos 4 o 5 metros, aquel salto, wow. sin tomar impulso, o se pegaba contra las paredes, como el hombre araña, ¿no? Y esto, claro, al ojo humano y a la vista humana, uno dice, caramba, pues porque es algo anormal, ¿verdad? No estamos acostumbrados a verlo, es una cosa, es una experiencia nueva, y entre tanto uno dice, híjole, Dios mío, ¿dónde me metí? Y luego uno recuerda, no, pero yo estoy revestido del Señor. No, esto no es orgullo, insisto. Creo que la clave más hermosa que debe tener un sacerdote exorcista en el ministerio es la humildad. Es entender que no es un trabajo, sino que es una gracia, y que no es su trabajo, sino le compete directamente al Señor aquello. Y es el Señor quien obra, y es el Señor quien hace, y es el Señor quien decide de especial manera cómo liberar, bendecir a esta alma. Así que, claro, experiencias muchísimas, recuerdo muchísimas que me hubieran erizado los cabellos, ¿no? Si nos puedes compartir otra, padre. Bueno, no, con gusto. Las miradas del enemigo son siempre miradas profundas, ¿no?
Entonces, la mirada de Satanás, por ejemplo, no es una mirada como la que estamos acostumbrados a tener o conocer. Es una mirada que desnuda el alma y es una mirada realmente, realmente profunda, escabrosa. Da miedo aquella mirada, ¿no? Recuerdo, y esto no porque me diera miedo, pero estaba haciendo un ejercicio de liberación, un proceso, y Satanás estaba a punto de salir, ¿no? Y me gritaba diciéndome, bueno, dime qué quieres tú, qué quieres, yo te doy lo que quieras, te doy dinero, te doy poder, Wow. pídeme lo que quieras, sacerdote, que yo te lo doy, pero no me quites esta alma, sí, ¿no? Dios santo. Y yo decía, yo, pues no necesito nada, no te preocupes, todo lo tengo, luego si no tuviera nada, pues tú no tienes nada que ofrecerme, ¿no? Porque lo que tú me das no me lo das desde el amor. Y entonces yo le preguntaba a él, ¿o tú amas? Si preguntaba yo a Satanás, ¿tú amas? Y me decía, no, cura, yo no amo, no amo, no odio, mi trabajo es odiar. Y yo digo, pues ok, como tú no amas y lo que yo busco es el amor, entonces tú no me puedes ofrecer lo que yo busco, luego por tanto no necesito nada de ti. Tal vez esto le dio más coraje, ¿no? Y me gusta ver aquello, porque no porque me guste ver a Satanás con coraje, sino porque para mí es una gracia entender que Dios siempre es el que vence, ¿no? Y que Dios es el que obra en perfecta misericordia. Yo estoy muy contento con este ministerio, lo disfruto, no porque no me ponga en riesgo, todos los días me pongo en riesgo, sino porque veo de especial manera la misericordia de Dios. Es pura misericordia, es purita la misericordia del Señor la que yo noto allí. Y a mí eso me encanta, porque verla de manera notoria la misericordia de Dios es ver de manera notoria el amor de Dios. Y híjole, pues a quién no le encanta ver el amor de Dios. Luego, después de esto, que luego la persona llegue consciente y te abrace o te mire con lágrimas en sus ojos diciendo gracias, pues esto no tiene precio, ¿verdad? Si alguien o la iglesia tuviera la potestad de cobrar, digamos entre comillas, por una situación de estas, ni el oro entero cubriría un trabajo como estos. Pero es una gracia, insisto, y Dios nos permite ser percibidores de esta misma gracia. Es una gracia que mueve el corazón, es una gracia que en lo personal a mí me mueve a estar todos los días agradecido con el Señor, pero por sobre todo una mirada a través de la cual me mueve a estar siempre más humilde delante de la presencia de Dios y ser lo que soy. Soy sacerdote, pero también soy un ser humano que siente, que llora, que se arrodilla, que tiene momentos difíciles, y luego a mí no me da miedo decirlo. Todos pasamos por allí, y también los exorcistas. Y en ese orden de ideas, Dios se congratula en gracia, en bendición para con nosotros, pero por sobre todo, insisto, para con las almas que de alguna u otra manera el Señor también nos confía. Padre, bueno, déjeme decirle que a pesar de que pues, es la primera vez que estamos hablando pues, a través de una pantalla, porque pues ya habíamos hablado por Instagram y por WhatsApp, pues, y a veces uno puede pensar que a través de una pantalla quizás uno no pueda percibir cosas, pero por ejemplo, cuando yo lo escucho y lo veo expresarse, veo precisamente esa gracia de Dios de la que está usted hablando, y es una gran bendición poder tenerlo acá, Padre, pues, y estar contándonos todas esas experiencias, y le pido pues a mi Dios que pues siempre lo cuide y lo proteja pues en su ministerio. Padre, yo no sé si lo escuché del Padre Amor o de José Antonio Fortea, que decían que el demonio huía y le temía solamente al escuchar el nombre de María Santísima. ¿Qué tan cierto hay en esto?